Muy bien. Entonces, reitero, bienvenidos a todos los que se han conectado y nos están viendo. Ya tenemos casi 100 personas conectadas a esta nueva edición de las charlas de U-Economía, el Chile que viene. En el día de hoy tenemos el gusto de poder conversar con Lorena Piñeiro. Lorena es una abogada de la Universidad de Chile. Entiendo, Lorena, me corrige si estoy cometiendo alguna injuria, ¿no es cierto? Tiene una maestría en Derecho en LSI, ¿ah? ¿No es cierto? Una de mis universidades favoritas inglesas, ¿no? Fundada por los Fabianos, por si no saben, ¿ah? Y algún día les puedo explicar qué significa eso. ¿Ah? En fin. Y además, Lorena es profesora, bueno, es una experta en temas de ética corporativa, esa ha sido su especialización. Ella es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile de estos temas. em, ¿No es cierto? Y además es la directora de nuestro nuevo diploma de ética de mercado que estamos ofreciendo como unidad de economía, como economía, como la unidad de diplomas y cursos del Departamento de Economía. La dinámica que vamos a tener en esta charla va a ser que primero va a hablar Lorena un ratito, ¿no es cierto? Nos va a hacer una pequeña como introducción, una pequeña presentación. ¿Ah? Yo le voy a traspasar como los privilegios a ella para eso. Y después vamos a abrir a consultas y comentarios de parte de los asistentes. Lo que le pido a todos es que ojalá me puedan ir haciendo esos comentarios por la vía del chat, ¿no es cierto? El chat de Webex, que es la mejor manera. Yo voy a ir haciendo un registro de los comentarios y preguntas y al final los voy a hacer a su nombre, a Lorena. ¿Verdad? Hemos encontrado que esta es la manera más ordenada de hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, por favor, siéntanse libres de en cualquier momento, en cualquier minuto de la charla, simplemente me colocan el comentario. Yo los voy a ir ordenando, agrupando temáticamente, ¿no es cierto? Para hacerlo más efectivo digamos, la segunda mitad de esto lo vamos a dedicar al tema. Entonces, nada, primero que nada, bienvenida Lorena. Si quieres puedes conectar tu micrófono ya. Ahora sí, muchas gracias, Oscar. Ok, muy bien. Vamos a, entonces te voy a traspasar no sé si vas a hablar o te traes una presentación, Lorena. Tengo la presentación, sí, Entonces te aquí voy ya a trasladar, en unos segundos. Ya ya, te acabo de trasladar la función de presentador para que compartas, ¿ya? perfecto, bueno, y antes de compartir la pantalla, al fondo, bueno, agradecer, como tú decías, a la Economía por estos espacios de diálogo que han creado tan valiosos, a ti, Oscar, obviamente, por darme el chance, la oportunidad de participar. Agradecer a todos y cada una de las personas que se registraron, que nos acompañaron hoy, que se hacen un tiempo en estos momentos turbulentos e inciertos que vivimos todos para reflexionar, para detenerse a veces y reflexionar. Y gracias también por la completa descripción de mi background. Soy, además de todo lo que dijiste, soy mamá de 3 niños, uno de ellos que no sabe leer y que puede que no lea el cartel que tengo fuera de la puerta, entonces pido las disculpas anticipadas si alguno de ellos interviene y interrumpe la presentación. Pero bueno, son los nuevos tiempos y de teletrabajo y de corresponsabilidad parental. Ahora voy a proceder bueno, a compartir mi pantalla. ¿Dónde está aquí vamos a buscar la presentación? Acá está. Ya. Bueno, para situar el fondo del análisis de y el contexto de esta discusión, me gustaría que me permitieran un poco alejarme un poco de la contingencia actual, como tratar de mirar la foto con más perspectiva. Y después vamos a ir haciendo un zoom de a poco para llegar al momento actual en que nosotros encontramos y ahí plantear los temas éticos que nos convocan. Entonces, en este contexto general que estamos viviendo, podemos apreciar que hay una cierta evolución del pensamiento económico, principalmente en torno a lo que es el propósito de las empresas. Parte de la tradicional teoría de los accionistas del premio Nobel Milton Friedman, que establece, ¿no es cierto?, que ya muchos saben, que el único propósito de las empresas es el de satisfacer los intereses de los accionistas.
que cuando una empresa simplemente trabaja por su propio interés, ¿no es cierto? Y produce sus bienes y sus servicios con su afán de lucro, ya está cumpliendo con un fin social. Ya se la puede reconocer como socialmente responsable. Friedman, de hecho, dice, en fondo, que es el propio mercado el que se va a encargar de sancionar o de premiar las conductas poco éticas de la empresa y que no es necesario que intervengamos ni que regulemos. En respuesta a esta teoría, se puede apreciar ya un pensamiento económico con la teoría de Edward Friedman, que es la teoría de los grupos de interés, el famoso Stakeholder Theory, que dice que las empresas, para que el propósito de ellas no es solo satisfacer los intereses de los accionistas, sino que de todos sus grupos de interés, llámese los trabajadores, los proveedores, la comunidad en general. Y solo así la empresa es exitosa, porque estos grupos de interés son aquellos que se ven directamente afectados por las decisiones de la empresa y son sin los cuales la empresa no puede existir. O sea, en este contexto empezamos a ver cómo este pensamiento, esta evolución, se hace eco en distintas instancias, ya que salen de las academias. Y para los que conocen a esta asociación, organización de Business Roundtable, es una asociación que convoca a los gerentes generales de las empresas más importantes en Estados Unidos. Y esta asociación el año pasado declara públicamente que efectivamente el propósito de la empresa ya no es solamente el satisfacer los intereses de los accionistas. Y más recientemente podemos ver aquí la manifestación, la declaración de Davos 2020, esto fue en enero, en la cual expresamente señala que las empresas no funcionan únicamente para sus accionistas, sino para todas las partes involucradas, de nuevo, empleados, clientes, proveedores, comunidades, etc. Y señala además que las empresas, más que una unidad económica generadora de riqueza, atienden también necesidades y aspiraciones humanas y sociales en este marco del sistema social. Paralelamente, y en otro plano, podemos ser testigos también que desde hace un tiempo vemos un empoderamiento ciudadano importante. Ciudadanos y consumidores que actualmente están súper informados de sus derechos, están hiperconectados, entonces ellos tienen un acceso a información instantánea que les permite no solamente acceder a información, sino que va a reconocerse y a organizarse fácilmente. Son ciudadanos que tienen altas expectativas del actuar de las empresas. Ellos esperan y exigen que las empresas se comporten como un ciudadano corporativo ejemplar, tanto las empresas como corporación, como los ejecutivos en su ámbito privado y en el ámbito público. Entonces, es importante tener presente este escenario cuando hablamos de acciones éticas y además tener presente de que cuando se trata de empresas exitosas, el juicio público es mucho más severo. De aquí, haciendo zoom, llegamos a el proceso del estallido social en Chile, un proceso que a mi juicio no está resuelto aún, sino que se encuentra en pausa debido a la pandemia, y con el riesgo de no lograr un análisis suficientemente comprensivo, sí quiero destacar que este movimiento logra instalar yo diría, una nueva postura social ética, con las demandas que llaman los no más abusos. Lo interesante acá es que estas demandas sociales dejan en evidencia que ciertas conductas que están enmarcadas perfectamente entre el marco legal vigente ya no son consideradas como conductas apropiadas, como conductas correctas, sino que por el contrario son percibidas como un abuso por parte importante de la sociedad. Y por último, estamos viviendo uno de los procesos y los periodos más excepcionales en nuestra vida. Yo creo que esto marca un antes y un después, lo que es la pandemia del coronavirus, ¿no? Ya hemos visto cómo la pandemia no solamente afecta los sistemas sanitarios de las sociedades y la salud en particular de las personas, sino que impacta el normal funcionamiento de nuestras economías y de todos los actores. Acá mismo ya se ha dicho que existe una relación directa entre el nivel de restricción de la movilidad y el control de la pandemia.
pero también existe una relación directa entre el control de la movilidad y la afectación del impacto económico. Ahora, el impacto económico de la pandemia agrega además una presión adicional en nuestras vidas, que es la presión, por ejemplo, de salvar los negocios, la presión de no perder el empleo, la presión de tener que sobrevivir sin ingresos, que sin duda van a afectar los procesos de tomas de decisiones. Entonces, es en este escenario que surgen algunos temas éticos, ¿no es cierto?, respecto a la forma en que algunos de estos distintos actores enfrentan la pandemia. Y investigando y tratando de mirar, ¿no es cierto?, de descubrir una forma de que podríamos, algún camino, que podríamos salir de esta crisis, créanme que no hay una frase más representativa que este hashtag. De esta salimos todos juntos. Estoy segura que todos han visto este eslogan, este hashtag en las redes sociales, ha sido transversalmente respaldado por distintos personajes, incluso gente no de la farándula, y ha sido usado innumerables veces, ¿no es cierto?, dentro de las redes sociales. Ahora, ¿y por qué nos identifica? Porque en el fondo lo que hace es reconocer que todos tenemos un grado de responsabilidad para lograr salir de esta crisis de la manera más rápida y de la mejor manera. Todos, obviamente, desde sus circunstancias. ¿Ah? ¿Y quiénes somos todos? Bueno, claramente no es solamente el gobierno y el aparato estatal, mediante la aplicación de las políticas públicas, que sin duda es un rol importantísimo. Claramente no son solamente los ciudadanos y la sociedad civil, ciudadanos que ya estamos renunciando a nuestras libertades individuales en pro de un bien superior, sino que involucra también actores de suma importancia, actores sociales como son las empresas. ¿Ya? Las empresas, y esto ya puede ser evidente, pero son importantes no solo porque entregan, proporcionan trabajo a miles de chilenos, no solo porque movilizan la economía y construyen el PIB, sino porque sus decisiones y sus comportamientos de alguna manera van modelando la sociedad en que vivimos. Esto porque estamos interconectados no solamente por relaciones económicas, sino que también tenemos relaciones de confianza y de lealtad. Nosotros los abogados, cuando hablamos de las empresas, usamos una ficción jurídica, que se llama, la denominamos personas jurídicas, atribuyéndole roles y responsabilidades que le corresponden a una persona natural. Y quizás el hito más importante en esta ficción es cuando se le atribuye a las personas jurídicas por primera vez la posibilidad de ser objeto de sanciones penales. Antes uno decía solamente las personas pueden empresa. Bueno, la verdad es que las sanciones penales ahora se pueden también aplicar a las empresas. Y eso es un reflejo no solamente de reconocer el enorme impacto económico y social de sus acciones, sino que también la responsabilidad que les cabe como organización, más allá de la responsabilidad que les cabe a sus miembros. Y es en esta forma de actuar y de tomar decisiones de la empresa que se refleja su postura ética. La postura de hacer lo correcto o lo incorrecto. Y simplificando el fondo al máximo, la postura ética de una empresa se traduce en cumplir la ley, en no cumplir la ley o en ir más allá de la ley. Entonces, la idea aquí que yo quiero tratar de hacer es tratar de revisar de qué manera se ponen a prueba estas convicciones éticas de las empresas en escenarios tan complejos como el que estamos viviendo. Y para eso, yo me parece necesario que distingamos, en fondo, la diferencia entre lo ético y lo legal. ¿Ah? Todos sabemos que son cosas diferentes, pero claramente, bueno, lo legal, o sea, vienen ambos de disciplinas distintas. Lo legal viene principalmente no de la legislación, aquellas normas que nos indican cómo debemos comportarnos, nosotros lo permitido y lo prohibido, en razón de principios de justicia, de bienestar social, etc. Sin embargo, lo ético viene de una disciplina filosófica que nos habla de lo correcto o lo incorrecto, de los comportamientos humanos y laborales. Entonces, tenemos que reconocer primero que en todas las sociedades existen estándares legales que no son más que manifestaciones concretas de un consenso social de la forma correcta, es decir, lo ético, en que se debe comportar una empresa. ¿Ya? Ahora, los consensos sociales éticos evolucionan, son dinámicos, y muchas veces se producen desacobles entre el estándar legal
y el consenso. Y ahí lo que ocurre es que hay que dictar nuevas normas, ¿no es cierto?, para ponernos al día con lo que este consenso social determina que es la manera correcta en que deben comportarse, en este caso estamos hablando de las empresas. Y tenemos, por ejemplo, la evolución de la lucha contra la anticorrupción, que ha ido, ¿no es cierto?, cada día describiendo de manera más estricta, como que se entiende por un soborno a un funcionario público, por ejemplo, o sobornos entre privados, la manera en que ha evolucionado la libre competencia, llegando a un punto en que hoy en día los actos que antes se consideraban que eran acuerdos de caballeros son penados con penas privativas, ¿no es cierto?, de la libertad para los ejecutivos o tremendas penas financieras a las empresas, y en fin, hay un sinnúmero de normas que en el fondo van guiando el comportamiento de las empresas. Recordemos que estamos aquí hablando dentro de lo que es el ámbito del derecho privado, es decir, de las relaciones entre los individuos y las empresas, en que hay ese aforismo jurídico muy claro, en que más allá de lo prohibido, todo el resto está permitido legalmente. Ya hay una vastedad, yo es lo que llamo la vastedad de lo permitido, que en el fondo está por acá encima de esta flecha que yo grafiqué así. Entonces, desde el punto de vista de la ética de la empresa, podemos concebir primero un grupo de empresas que define que su deber ético, su único deber ético, es cumplir con la ley. Este esquema que puse. Y ojo que este es un gran desafío, no es un compromiso menor. Pero estas empresas, entonces, cuando se mueven más allá de los estándares legales, por sobre, en esta vastedad de lo permitido, que llamo yo, no incorporan patrones ni conceptos éticos en sus decisiones. Y en esos momentos, entonces, ellas pueden correr el riesgo de que, si bien sus conductas o decisiones no pueden ser reprochadas legalmente, sí sean objeto de un reproche ético. Después tenemos aquellas empresas cuyo deber ético es no cumplir con las normas. En el fondo, claro, cuesta encontrar empresas que lo declaren públicamente, pero los hechos demuestran que muchísimas empresas, y un caso icónico aquí es Enron, ¿no es cierto?, tienen como manifiestan en sus culturas organizacionales, ¿no es cierto?, que el cumplir con la norma no es un deber. Enron es un caso de estudio en cualquier cátedra de ética de los negocios. Es una empresa en la cual no solamente se promovía el violar la norma, sino que se premiaba, hasta que finalmente la empresa la llevan al colapso. Ahora, Enron y muchos otros casos de escándalos corporativos es lo que nos demuestran que para ciertas empresas cumplir con la ley no es un deber ético. Obviamente que estas conductas no solamente son consideradas ilegales, sino que también a ojos de la sociedad son percibidas como, hay consenso que son percibidas como poco éticas. Y después tenemos un tercer grupo de empresas que, en el fondo, cuya postura ética tiene un alcance superior a los estándares legales. Son aquellos en que sus conductas o decisiones sobre el mínimo legal incorporan ciertos parámetros o ciertos conceptos éticos que los guían. Ahí donde tienen, ¿no es cierto?, todo permitido, igual incorporan ciertos parámetros éticos. Y en estos casos, la posibilidad de ser objeto de un reproche ético respecto de la sociedad en que están insertos se disminuye. Quizás para ustedes eso ha sido más fácil que yo les explicara con este diagrama, pero este no es completo para lo que les expliqué. Este es el diagrama de Schwartz respecto de responsabilidad social empresarial y explica cuáles son los distintos dominios de lo económico, lo ético y lo puramente legal. Lo que nos convoca en esta charla son estos últimos dos dominios, lo ético y lo legal, y en particular el proceso de toma de decisiones puramente ético o cuando hay una combinación de lo ético y lo legal. Ahora, hemos hablado también mucho de lo que es la ética de la empresa, ¿no? Es la pena que nos detengamos ahí. Existen múltiples definiciones, pero en general la ética de la empresa es ese conjunto de los principios organizacionales, los valores corporativos, ya sea los declarados o los que realmente se viven, las normas internas que en su conjunto y manifestados en lo que es la cultura organizacional, y por eso pongo aquí el esquema de cultura de Edgar Schein, logran orientar y guiar de una manera clara y precisa el actuar de sus miembros en un sentido de lo que estiman que es el sentido de lo correcto. ¿Ya? Si analizamos como una empresa
logra cumplir con la ley, con su deber ético, nosotros su estrategia, que ya dijimos, es un desafío no menor. Hay que destacar que se ha desarrollado una serie de disciplinas adicionales, ¿ah? Y aquí nace la disciplina que es nueva, la del famoso compliance, que es una disciplina que lo que busca es lograr, tratar de asegurar que en sus operaciones diarias las empresas cumplan con las normas vigentes. Ahora, hay una evolución, luego de tantos escándalos corporativos, fraudes, etcétera, de que se logra identificar que el mero hecho de contar con normas internas, el código, en tenía un código, valores corporativos, no es suficiente para prevenir las infracciones. Y por tanto hay una evolución de lo que son los programas de cumplimiento basados en normas en los basados en valores. Lo que los estudios demuestran hoy día es que lo que realmente es efectivo para que una empresa pueda operar de acuerdo a la ley es el construir programas cuyo foco está en fortalecer la ética de la empresa. En estas organizaciones que tienen el foco en la cultura ética, lo que hacen es modelarla, invierten muchos recursos y mucho tiempo, esto la verdad es que no es al azar, para lograr incidir finalmente en el comportamiento de los trabajadores, porque lo que está demostrado es que el comportamiento ético de los trabajadores depende muchísimo más del ambiente en que están insertos que de la conciencia de lo que dicen las normas. Entonces, empezamos a ver ahora, por ejemplo, en empresas mucho más en el hemisferio norte que acá, que ya no tenemos gerentes de cumplimiento, tenemos gerentes de ética y cumplimiento dentro de las empresas. ¿Ya? Estos gerentes de ética y cumplimiento se sientan muchas veces en los comités ejecutivos, en que hay campañas de ética, en que ahora en vez de partir una reunión con el minuto de seguridad, se parten las reuniones con el minuto de integridad. Y todos estos son elementos conscientes y planificados para ir construyendo una cultura organizacional basada en los valores y en el fortalecimiento de la ética. En estas empresas, no solamente la empresa le dice a los trabajadores que tienen que cumplir con una norma casi de forma mecánica y sin sentido. Al contrario, lo que les transmite es que tienen que hacer lo correcto. Y un ejemplo básico es quizás no solamente cumplir con la letra de la ley, sino cumplir con el espíritu de la ley. Y bueno, y estando en periodos de pandemia, como ya lo hemos dicho, un momento en que hay una presión y una incertidumbre particular. ¿Cuáles son los desafíos para las empresas que se mueven dentro del ámbito que quieren cumplir con la ley? Bueno, los primeros desafíos son que la pandemia ha provocado desarrollo de nuevos procesos, ¿no es cierto? En el fondo, estamos operando de maneras distintas. Tenemos gente a veces trabajando en las casas, las cadenas de distribución, la logística cambió. Todos estos procesos, por tanto, o cosas nuevas que estamos haciendo, implican nuevas maneras implica revisar cómo estamos haciendo y tener la certeza de que lo estamos haciendo dentro del marco vigente, del marco legal vigente. Para ello, la empresa tiene que hacer un análisis detallado de cuáles son los riesgos, cuáles son los controles que tienen estos procesos, para asegurarse de que en estas nuevas maneras de hacer las cosas no vayamos o algunos de nuestros miembros vaya a infringir la ley. Casos particulares, a lo mejor hay empresas que están teniendo muchísimo más contacto con funcionarios públicos, contactos que no teníamos antes. O empresas que van a participar de procesos de compras directas por parte del Estado, dentro del estado de excepción. En estos casos, necesitamos reforzar, ¿no es cierto?, cuáles son los valores de la empresa en el sentido de cumplir con la ley. No vaya a ser que algún miembro de la organización, por esta presión de no perder trabajo, por esta presión de salvar el negocio, incurran, ¿no es cierto?, en conductas que nos lleven a infracciones, por ejemplo, un soborno o un cohete. El segundo desafío que se presenta al interior de las empresas es de defender el valor de estos programas de ética y cumplimiento, defender el área, ¿ya? Esta no es un área, y con mucho cariño con la gente de marketing, digamos, pero no es la primera área que hay que recortar digamos, los costos o los gastos. Siempre nosotros en las empresas cuando recortan parte del programa de marketing, sí, por compliance, esta es un área que de verdad crea valor y que sobre todo incide en la sostenibilidad futura de la empresa. Sin duda, el cortar los recursos a un nivel que pone en riesgo que la empresa cumpla con sus deberes
legales, es una mala decisión. Y por último, el tercer desafío es resistir a la presión de tomar atajo, dentro del contexto que estamos hablando, de la presión y la incertidumbre. Los programas de ética no se suspenden, los valores de la compañía no se transan en estos momentos. ¿Que es difícil? Sin duda que es complejo. El segundo escenario, y aquí nos movemos al ámbito de, como les decía, de la vastedad de lo permitido, ¿no es cierto? Es, aquí yo analizo una serie de comportamientos de algunas empresas chilenas, ¿no es cierto?, frente a cómo reaccionan a la pandemia. Recordemos que este es un escenario en el cual las empresas pueden adoptar todas las decisiones y moverse libremente sin el temor de una sanción legal, ¿ya? Aquí simplemente juegan sus propios valores y su ética corporativa. A diferencia del primer caso, en que las decisiones y las conductas de las empresas se confrontan con parámetros o consensos sociales de lo que se entiende correcto o incorrecto, manifestado concretamente en una norma, ese parámetro aquí no existe. Por tanto, corresponde a la empresa desarrollar mecanismos para asegurarse de que estas decisiones o estas conductas se condicen con sus propios valores y con las conductas, perdón, y además se condicen con las conductas que sus stakeholders esperan de ellos. Entonces, dentro de los grupos evaluados aquí o observados, que obviamente que es restringido, no me dediqué a revisar todas las empresas, yo agrupé en tres categorías. El primero, el que yo denomino los proactivos, son aquellas empresas que definieron metas y objetivos de acuerdo a sus propios valores y rápidamente actuaron. Después tengo una segunda categoría que yo denomino los dormidos. Son aquellas empresas que necesitaron de un pequeño empujón para poder dirigir sus esfuerzos. Y por último, los desconectados. Y ahí me refiero a aquellas empresas que han tomado decisiones, al parecer, sin considerar el contexto y las expectativas que los grupos de interés tienen respecto de ello. Vamos a ir analizando aquí los proactivos. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, tenemos algunas empresas, distintos rubros, ¿no es cierto?, que han aprovechado la oportunidad para, en algunos casos, resolver algún problema, ajustar sus líneas de producción y responder. Aquellas, primero, todas aquellas que han adoptado un teletrabajo, incluso antes del periodo de la cuarentena obligatoria, resguardando, sí, la salud de sus trabajadores. Sabemos que además el teletrabajo es un privilegio de muy pocos. La gran mayoría de los trabajadores en Chile no pueden acceder al teletrabajo. Pero hay empresas, en el fondo, que incluso pudiendo entregar este beneficio en pro de la salud de los trabajadores, por el contrario, están tratando de ampliar su giro en el impuesto interno para ser considerados servicios básicos. Es el opuesto. Segundo lugar, tenemos aquellas que han adaptado sus líneas de producción para responder a estas circunstancias. Siguiendo el ejemplo de empresas extranjeras como HP, Johnson Johnson, en que ellos, cuando comienzan a producir insumos médicos y los donan, tenemos el caso de CMPC, CCU, que producen mascarillas, que producen alcohol gel, nosotros con desinfectantes, y los donan, o los ponen a disposición del mercado. En tercer lugar, aquellos que comparten su infraestructura. Este es el caso del trío Falabella Soy Maquilinio, que abren su plataforma de venta online a las pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles ofrecer sus productos sin un pago de comisión por las ventas por los primeros 3 meses. Y por último, aquellas que realizan donaciones directamente, ya sea al gobierno o a la República, como es el caso de CPC, cuando donan más de 400 ventiladores, ¿no es cierto?, para reforzar el sistema de salud público. El segundo caso es el caso de lo que yo denominé los dormidos, ¿no es cierto? Y aquí voy a analizar el caso del incremento de las camas críticas en las clínicas privadas. Ustedes recordarán cuando a mediados de mayo el nivel de ocupación de las camas críticas era más de un 80% en el país y más de un 90% en la región metropolitana. Y es en ese momento cuando la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, levanta una alerta
y dicen, la verdad que hemos percibido que si bien el sector público ha más que duplicado sus camas críticas, observamos que las clínicas privadas, el sector privado, no ha hecho el mismo, digamos, la misma respuesta. Y es en razón de esta situación que el Ministerio de Salud dicta una resolución ordenando a las clínicas privadas en un plazo de menos de un mes que dupliquen su capacidad de camas críticas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, al 15 de junio prácticamente se triplica la capacidad inicial, es decir, el sector privado responde con creces y más allá, en promedio estoy hablando, del requerimiento legal. Cada una de esa cama crítica extra por sobre este mínimo legal es una manifestación de la postura ética de esa empresa. Bueno, y aquí obviamente podemos observar cuáles son las diferencias en cada una de las clínicas. Y por último, el que yo denomino el caso de los desconectados. Y aquí voy a ir a los casos de distribución de utilidades y acceso a los beneficios de la Ley de Protección del Empleo. El caso quizás más discutido y cuestionado públicamente, sin duda, fue Cencosud. Y es que, bueno, luego de que obviamente distribuye utilidades habiendo accedido a los beneficios de la ley de protección del empleo para una cantidad importante de trabajadores de París. Luego de este cuestionamiento mediático, Cencosud se arrepiente. Así que quizás aquí tendríamos una categoría, una subcategoría de los conectados, los arrepentidos, que es importante. Se arrepiente y finalmente informa, ¿no es cierto?, que, acá está el comunicado de la empresa, que no va a hacer uso de los beneficios de la ley de protección del empleo, va a, de hecho, a restituir los fondos y le va a pagar íntegramente los sueldos a sus trabajadores. Lo importante es que este caso gatilla la dictación de una norma express que va a modificar a la ley de protección del empleo en el sentido de impedir que ahora cualquier sociedad anónima, sea abierta, cerrada, especial, pueda acceder a los beneficios, pero impide que distribuya utilidades en cualquier monto. Ahora, lo que ocurre es que en el periodo entre que se aprueba esta norma por el Congreso y se promulga, pasan cerca de 20 días. Y en ese intertanto tenemos casos de empresas que finalmente acceden a los beneficios, igualmente distribuyen utilidades. La verdad es que pueden haber buenas razones que justifiquen esta decisión, pero mirada desde fuera cuesta mucho entenderlo. ¿De qué manera una empresa decide cumplir con la letra de la ley y no con el espíritu de la ley? Sobre todo con el contexto previo a la discusión social que se había dado. Entonces, de esta observación, ¿qué podemos ir concluyendo? Primero que nada, que no existe un patrón claro de conducta, y esto se obedece, evidentemente, a distintas razones. Primero, que hay una multiplicidad de posturas éticas, de qué es lo que se considera correcto o incorrecto. No existe un checklist, no existe una fórmula estandarizada que a uno le permita identificar cuándo uno está frente a un problema que tiene aristas éticas. Y una vez que uno lo identifica, tampoco está claro cuál es el camino a seguir. Se trata de un análisis que es muy caso a caso y muchas veces los individuos fallan, ¿no es cierto?, en reconocer. Porque la verdad es que tenemos que tener presente es que todos tenemos puntos ciegos. Y estos puntos ciegos se pueden deber a un sinfín de razones. Puede ser la cultura organizacional en la cual estamos insertos. Puede ser la influencia religiosa, puede ser la presión económica que estamos viviendo, como decíamos, la presión de salvar, ¿no es cierto?, el empleo o una empresa. Lo importante es que estos puntos ciegos tenemos que reconocerlos para poder ir eliminándolos. Y también a veces obedecen a ciertos sesgos que nos impiden, ¿no es cierto?, tomar estas decisiones adecuadamente éticas. Sesgos, por ejemplo, como el pensar que los comportamientos poco éticos están siempre directamente relacionados con malas personas. Eso es falso. Todos tenemos puntos ciegos. Segundo sesgo, que es fácil tomar decisiones éticas. Yo diría que es uno de los procesos más complejos que uno puede desarrollar.
tercer sesgo, pensar que basta, como empresa, en el fondo, con tener un código de ética o unos valores corporativos declarados para que esto permee las decisiones que se toman al interior de la empresa. Bueno, en este contexto que es complejo, no hay una respuesta única, ojo, sí quisiera presentar dos ideas que yo creo que pueden ayudar a los tomadores de decisiones de las empresas a iluminar su proceso de toma de decisiones. La primera, combatir el pensamiento de grupo o group thinking. La verdad que el pensamiento de grupo es un fenómeno psicológico que ocurre al interior de grupos de personas, como los tomadores de decisiones. Le hace los directorios, le hacen los comités ejecutivos, C-suite, etc., por el cual se adoptan decisiones que son absolutamente irracionales e infundadas y que solamente se explican en virtud de la necesidad de mantener la armonía al interior del grupo. Los miembros del grupo lo que hacen es que tratan de minimizar los conflictos y lograr siempre una decisión de consenso. Entonces, muchas veces en este proceso racionalizan y normalizan muchas conductas o también suprimen activamente aquellos puntos de vista que son críticos o que disienten de la mayoría. Esta es una dinámica disfuncional de los grupos que produce además una ilusión de invulnerabilidad y el convencimiento de que las decisiones adoptadas son siempre decisiones correctas. También hay que cosas a estudiar las decisiones que adoptó el directorio de Enron. Esto da para un libro. Decisiones que nunca habían adoptado en un contexto diferente esas personas. Ahora, ¿cómo lo hacemos para evitar? ¿O cómo se puede hacer que para evitar este pensamiento de grupo? Bueno, esta es una responsabilidad y una labor importantísima de los líderes de las organizaciones. Ellos deben promover proactivamente y conscientemente las discusiones francas al interior de sus grupos de trabajo y valorar públicamente las opiniones que disienten. Aquí además es importantísimo y siempre se recomienda a nosotros que al interior de los grupos tengan un nivel de diversidad importante, de manera de lograr convocar miradas y experiencias diferentes, así como también grados de rotación que impida el anquilosamiento de las miradas. En algunos casos incluso se recomienda incorporar la visión de expertos externos que son contratados especialmente para hacer el rol de abogado del diablo, que desafíe las decisiones. Esto en el fondo se resume con la responsabilidad de los líderes de evitar caer en el famoso cuento del traje nuevo del emperador. Estoy seguro que con esto aquí a nadie se lo olvida. El segundo idea que también creo que es importante y perspectiva para compartir es la de incorporar una perspectiva de ética de cuidado en el proceso de toma de decisiones. Aquí no se trata de reemplazarla por la justicia, ¿no es cierto? Pero sí es una mirada que se acopla muy bien a la teoría de los grupos de interés, puesto que plantea dos parámetros importantes y muy básicos. El primero, no dañar a los stakeholders. Y el segundo, no explotar o sacar ventajas de relaciones que son desiguales. La ética del cuidado es una teoría que parte del seno más bien de la teoría feminista, pero que se ha ido, con esta visión de la psicología de las relaciones, se ha ido extendiendo a otras áreas, ¿ya? Y que principalmente también promueve el que se abran espacios de comunicación, de discusión y de escucha efectiva. Y es en esta escucha efectiva en que se enriquece el proceso de toma de decisión. Ahora, y ya para ir cerrando, en resumen, hay que tener conciencia de que en la sociedad en general, en los stakeholders en particular hoy, esperan y exigen a las empresas un comportamiento como un ciudadano corporativo ejemplar y que esté a la altura, ¿no es cierto?, de las circunstancias que estamos viviendo. Si yo pudiera resumir en 3 palabras, quizás la manera de orientar la forma de enfrentar estas circunstancias sería simplemente actuar con compasión.
Y el origen, si uno analiza el origen etimológico de compasión, que es una palabra de origen, viene del latín, composio, cum o com significa compañía, patio, el verbo, sufrir, aguantar o soportar, en conjunto significa sufrir juntos. Es decir, este valor consiste no solamente en reconocer al otro, sino que en acompañarlo, en solidarizar y compartir además este dolor intentando aliviarlo. Una empresa, en el fondo, la mirada sería incorporar este valor en el proceso de toma de decisiones de la empresa. Implica un esfuerzo serio en identificar a los stakeholders, un reconocimiento genuino de su valor y un análisis sincero del impacto que generan sus decisiones en las empresas. Por tanto, y con esto ya concluyo, creo que el desafío de las empresas es lograr que las decisiones que se tomen durante la pandemia y después, ¿no?, idealmente pasen por una revisión ética, por un sedazo ético, en los términos que acabamos de hablar, de manera que recuperemos confianzas y que construyamos lealtades recíprocas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Lore, por esa muy completa exposición. Em, oye, mientras tú hablabas, yo sentía que estamos enfrentando un tema que, claro, tiene como un poco lo conversábamos atrás de bambalinas antes de comenzar, es un tema que tiene el peligro de ser aplazado, ¿no es cierto? Por las circunstancias. Em, pero vemos de que muchos de los problemas que nos están impidiendo como país tener un mejor manejo de esta crisis tienen que ver con la legitimidad, bueno, de las autoridades, del Estado, pero también de las empresas, ¿no es cierto? Cuando una persona que tiene autoridad sobre ti, ya sea en términos laborales o políticos, te pide algo, te pide que hagas un sacrificio y se compromete contigo, ¿no es cierto?, a estar contigo a medias, pues en los costos si ese tipo de acciones no tiene credibilidad, si existe la percepción de que los liderazgos y las empresas no se comportan en forma ética, no son de fiar, no son confiables, es muy probable que haya muchos límites al tipo de cosas de largo plazo que se pueden hacer, como por ejemplo manejar las consecuencias de esta pandemia. Entonces, claro, quizá uno podría argumentar de que quizás es demasiado tarde ahora, ¿no? De quizá esto debíamos haberlo abordado antes, pero estoy seguro de que a futuro van a haber, bueno, para empezar no está resuelta esta pandemia, pero además a futuro estoy seguro de que va a haber nuevos desafíos que van a demandar esto de parte de las empresas. Em, y claro, el peligro está en que se piense que esto es un tema secundario, ¿no? Que este es un tema que se puede cortar y claro, siempre eso va a terminar teniendo una consecuencia en el peor momento. Recibimos estas consultas de distintas personas que las fui como agrupando en preguntas tipo o en comentarios tipo, que te los voy a ir haciendo, un poco en el orden en que fueron apareciendo, ¿no? Seguramente motivados por la línea que tú estabas siguiendo. Mira, una cosa que distintas personas consultaron de distinta manera, lo resumí de la siguiente manera, es decir, eh, ¿cuáles son los cambios en las estructuras de gobierno corporativos que se requieren en Chile para abordar los desafíos éticos que tienen por delante las empresas? ¿Ya? ¿Cuánto de esto se puede hacer en forma autónoma y descentralizada, razonablemente? ¿Y cuánto es inevitable, digamos, que se tiene que hacer desde el punto de vista de la política pública y la legislación? Alguna persona me preguntaba cuán lejos estábamos de las mejores prácticas normativamente en Chile en esto. O sea, un poco, ¿el problema en Chile es que la norma está lejos? ¿O el problema es que echa la norma, echa la trampa, digamos, de que da lo mismo la norma? En el fondo las prácticas están lejos a pesar de la norma. ¿Cómo ves tú ese tema? Sí, yo te diría que a nivel normativo, nuestros estándares legales no están lejos de las buenas prácticas, porque establecen principios generales, en el fondo, que, bajo los cuales podemos implementar las mejores prácticas del mundo, en el fondo. Lo que quiero decir es que
Si bien tenemos algunos estándares, y sobre todo en materia de corrupción, a los cuales accedimos, sobre todo por el hecho de tener que el proceso de ingreso a la OECD y ponernos al día, ¿no es cierto?, con los estándares, sí, no tenemos todavía una interpretación jurisprudencial que nos permita interpretar esta norma. La norma no nos impide como empresas implementar aquellas mejores prácticas que estamos viendo que son las que funcionan en otras jurisprudencias en el derecho comparado para prevenir, ¿no es cierto?, la ocurrencia de conductas infraccionales por parte de los miembros de la empresa a nombre de la empresa. Lo que quiero decir es que yo no veo ningún impedimento normativo, porque de nuevo estamos acá en la vastedad de lo permitido, que impida a las empresas desarrollar esto. Efectivamente, tenemos que los programas de cumplimientos son valorados como un elemento de reducción de la responsabilidad de la empresa en ciertas áreas. Actualmente, en materia de corrupción, en materia de libre competencia, en materia de protección a los consumidores. Lo que no impide que empresas ya en Chile puedan desarrollar, estén desarrollando estas mismas metodologías para asegurarse y cumplir con otras áreas en las cuales no, cuando vayan, digamos, eventualmente, digamos, a enfrentarse a la autoridad judicial, no están consideradas en la ley como un factor eximente. Solamente en algunas, pero es una metodología que va mucho más allá, que se desarrolla en razón de las prioridades éticas de la empresa. Perfecto. Oye, déjame hacerte un segundo clic un poco más rebuscado. Esto es de mi cosecha, así que si está mal, yo asumo la responsabilidad, no le echamos la culpa a los participantes. Pero hay algo con esto que siempre me entra la duda de un poco como la endogeneidad de lo que observamos, porque cuando uno observa las mejores prácticas en términos de gobierno corporativo, compliance, ética, etcétera, en lugares, no sé, Canadá, qué sé yo, Alemania, en los lugares, digamos, los lugares usuales, son los sospechosos usuales, ¿no? Los donde uno encuentra las mejores prácticas. Siempre está como el peligro de que uno esté identificando mal el efecto, ¿no es cierto? Por así decirlo, de que uno diga, claro, por supuesto que en qué sé yo, en Canadá esto anda bien. Hay muchas cosas que andan bien en Canadá, digamos. Hay muchos aspectos en que Canadá está más adelante que nosotros. Entonces, a uno le cabe la duda de si, por así decirlo, esas normas y esas prácticas existen porque las desarrollaron o porque simplemente reflejan la cultura de esos países. ¿Me entiendes? Y por lo tanto, la pregunta que uno tiene es si simplemente adoptar las mejores prácticas internacionales basta, ¿no? Porque en el fondo, claro, cuando tú ya eres un país que tiene cierto estándares y prácticas y normas sociales, eh, claro, esas normas te pueden servir para reforzar, para evitar que se te desvíe, pero para llegar ahí de una situación como la que tenemos en Chile, tú lo describiste, o sea, es súper alarmante la noticia lo que tenemos potencialmente, francamente, ojalá que no sea cierto. Yo honestamente creo que uno tendría que desear que no sea cierto que ha habido una especie como de fraude generalizado con los permisos productivos en torno a la pandemia. O sea, me parece a mí que sería terrible que descubriéramos que eso ha ocurrido, ¿no? Que las empresas han estado cambiando sus giros para hacer, o sea, realmente sería terrible, pero claro, en es un país en que le pasan ese tipo de cosas, quizá las normas son diferentes, ¿no es cierto? Que lo que tú necesitas cuando ya estás ahí, ¿no? No sé si existen experiencias de países que uno pueda conocer que hayan efectivamente avanzado, o sea, en el fondo, por así decirlo, países que tengan los problemas de corrupción y de malas prácticas que tenemos en Chile y que hayan logrado salir de ahí y que uno pueda como mirar esa experiencia, porque siempre está como la tentación de mirar como a los perfectitos del curso, digamos, pero ya son perfectitos, entonces como que no sé si uno simplemente adopta eso o si hay un camino. No sé si es demasiado rebuscado lo que estoy preguntando. No, está interesante, Oscar. Bueno, de hecho, es cierto, a veces uno aplica las mejores prácticas y copiando lo que hacen los perfectitos y no nos resultan. El mejor Claro, ejemplo son las cuarentenas. ahí tenéis, eso Acá fue el... no nos resulta. Y bueno, entonces, claro, las mejores prácticas te dan
una orientación, una luz de lo que a los otros les ha funcionado, y eso es parte del sistema de aprendizaje, ver lo que los otros han funcionado y lo que los otros han fracasado para uno tratar de evitarlo. Lo que pasa es que hay que ponerlas, unas que se implementan en nuestra propia idiosincrasia, en nuestra propia cultura, en nuestros propios trabajadores, en nuestras propias empresas. Luego hay que hacer mecanismos de, digamos, de monitoreo de la eficacia, ¿ya? Y esa es la única manera, más que el fondo está viendo de simplemente aplicarlo. O sea, esto de construir la cultura organizacional de ética, no solamente, como les decía, de fondo es dictar normas, sino que implica un involucramiento particular de los líderes, de consistencia, de coherencia, de escuchar, de espacios, y que además se mide. Esto se mide objetivamente y como se mide se puede también gestionar. Eh, Sinceramente desconozco qué países similares a nosotros pudieran ser un referente. Esto si miramos a Argentina, México, Brasil, Fondo Colombia, todos adoptaron las normas del fondo mucho más recientemente que nosotros. Tenemos quizás más de 10 años en esto y ya un par de años. Pero lo que te puedo decir es que lo que sí nos da luces es que una vez, o sea, que se trata de medidas que son, eh, como son medibles, son gestionables. Y eso es lo que nos da la tranquilidad, estamos por el buen camino o en fondo estamos simplemente gastando plata en sistemas de compliance y de ética que no nos sirven para nada. Perfecto. Oye, la otra duda que apareció en varias preguntas, que voy a agrupar dos como familias de duda, se relaciona un poco con algo que tú te referiste cuando hiciste este paralelo que me gustó mucho entre los rituales en algunas empresas en el tema de seguridad. Yo lo viví en la minería, digamos, que es realmente obsesivo, ¿no? Con los rituales, con estos rituales éticos, digamos, en que en el fondo uno hace como una especie de pequeña misa, ¿no? Al comienzo de cada directorio, de cada reunión de equipo, para recordarle a la gente, y eso admite, bueno, ciertos fenómenos culturales, digamos, por algo las misas existen, digamos, hace miles de años, porque hay que recordarle a la gente, ¿no? Las normas y la ética. Siempre me voy a acordar cuando estaba recién instalado como presidente de Codelco Lorena, una vez que salgo a una reunión en el Ministerio de Minería, que estaba ahí, lo trasladaron después, pero está ahí en Teatinos en esa época, y voy con un gerente de los encargados de seguridad, ¿no? Y yo llego y cruzo la calle Teatino a la chilena, pues no había autos, no había micro, llegué y crucé, y faltó poco para que me hiciera un tacle, ¿no? Casi que me hace un tacle y me dice, pero presidente, usted no puede hacer eso porque si lo ven los trabajadores, no sé. Hasta el día de hoy me acuerdo cuando cruzo la calle, ¿no? Porque efectivamente me prohibieron cruzar la calle así, tenía que cruzar con el hombrecito verde, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos tiene y efectivamente, digamos, uno puede ver en la minería chilena el efecto de esos rituales en la cultura, todavía no está completo para nada, pero los indicadores muestran cómo en el tiempo eso iba mejorando, ¿no? Entonces, ahí la pregunta que yo te tengo es, ¿tenemos indicadores? Porque, a ver, porque eso viene de que la minería chilena, de hecho, todos los mineros lo trazan a un incidente de seguridad muy terrible que hubo hace muchas décadas atrás en el Teniente, la famosa tragedia del humo, en que murieron muchas personas, ¿no es cierto? Y de ahí viene toda una preocupación en la industria por la seguridad. La pregunta es, ¿tenemos indicadores realmente de cuán importante es hoy para las empresas y sus directivos este tema? Y relacionado con eso, tenemos indicadores de cuán importante es para la gente, porque más allá de que de la indignocracia de Twitter, digamos, una cosa es eso, pero otra cosa es que haya un consumidor que esté dispuesto a pagar más por un producto éticamente bien producido que por uno más barato, pero que más o menos no más. O sea, tenemos indicadores de eso bajo la premisa de que siempre está el peligro de lo que ocurre con este tipo de temas en las encuestas, ¿no es cierto? Que te preguntan, ¿le gustaría usted que TVN programara más ballet, digamos? Y la gente dice, por supuesto, que me encantaría más programación cultural y después pone, digamos, cualquier cosa, ¿no? ¿Tenemos algunos estudios que muestran si esto realmente es importante, si nos falta, o cuán profundas son esas convicciones? Sí. Bueno, sí, también trabajé en TVN y sí conozco esas encuestas de que demandaban programación cultural y después uno las ponía y no había nadie. Verás, si yo no te pregunto, la verdad es que no, yo desconozco que haya este tipo de estudios a nivel generalizado de industria, digamos, o nacional, ¿no es cierto? Lo que yo sí te puedo decir es que existen esfuerzos particulares de empresas que lo que desarrollan como indicadores, bueno, aparte del indicador objetivo, de medirse, ¿sí? Número de infracciones por tiempo, ¿no es cierto?, que haya transcurrido durante el tiempo que se implementan los programas,
están los indicadores de percepción de integridad de los trabajadores. Son encuestas que se desarrollan a nivel transversal, ojalá con la mayor cantidad de participación, ¿no es cierto?, de la fuerza laboral, desde los directores hasta la última persona de la operación, en la cual tú les preguntas, ¿no es cierto?, de qué manera, ¿no es cierto?, y confrontas de qué manera esas miembros importantes de tu empresa, y podría también extenderse a tus otros stakeholders, están viviendo los valores que tú declaras. Tú les preguntas cuáles son los valores de la empresa, y la verdad que los valores que ellos viven no coinciden con los valores Claro, que la empresa declara, no coinciden, ni se claro. acuerdan de eso. Son las preguntas, en el fondo, ¿ha usted tomado conocimiento de alguna conducta irregular en el último tiempo de su jefe, por ejemplo? Hay un porcentaje importante que te puede responder que sí. Y luego se le dice, bueno, ¿y qué hizo? ¿O por qué no lo denunció? Porque por lo general no lo denuncian. Las respuestas son dos. Por temor a represalias. Y lo segundo, porque ellos creen, están convencidos que la empresa no va a hacer nada. Esa información es una información súper importante para luego, en fondo, una empresa que está comprometida, ¿no es cierto?, con la construcción de una cultura ética. Es un insumo importante para luego enfocar los recursos escasos en esas áreas. El, 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 el compromiso con la no represalia es un concepto que está muy poco en nuestro vocabulario, porque es un concepto evidentemente ético. No hay ningún impedimento legal a que un jefe, en fondo, eche a un trabajador porque, obviamente, pagando la indemnización, porque este trabajador lo denunció. Y eso se ve muchísimo en nuestras empresas. Y yo creo que tiene un origen cultural importante con esto también de que nos criaron de chicos con que no sea acusete, no sea acusete. Bueno, la verdad que eso es súper complejo, porque la gente crece pensando de que el reportar una situación irregular es ser acusete, es algo malo. También eso de muere de viejo, no de sapo, también lo dicen también, ¿ya? Lo que hay que crear es una cultura de transmitir a los trabajadores que cuando ellos reportan este tipo de conductas irregulares, están cuidando la empresa. Ahora, para que los trabajadores hagan ese esfuerzo, que es un esfuerzo tremendo, de cuidar a la empresa, tienen que sentirse cuidados también. ¿Ya? Esta es una cosa que es bidireccional. Si tú no tienes en el fondo un trato o percibes un trato justo con tus trabajadores, tú los pierdes como socio. ¿Ya? Y ellos no van a sentirse parte de la empresa y no las van a respetar. Bueno, me fui para otra área, pero creo que respondí en algo tu Sí, pregunta. eh, a ver, quiero aprovechar de agradecer los comentarios de varias personas, Miguel Ángel Soto, Mauricio Iquem, Felipe Zambrano, varias personas que han estado añadiendo comentarios que estoy tratando de incorporar acá. Eh, yo creo que, mira, esto último que tú mencionaste, bueno, para mí el corazón del problema, y está un poco también, digámoslo, un poco en la inspiración del diploma que tú estás dirigiendo, digamos, que estamos tratando de montar. Para los que están escuchando, la idea de ese diploma es que tenga como tres tercios, ¿no es cierto? Un tercio que tiene que ver con lo teórico, que en este caso viene mucho de lo legal, un tercio que viene como de lo práctico, digamos, en términos de la empresa, o lo económico, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Y otra cosa es lo público, ¿no? Porque a veces esas tres cosas no conversan como uno esperaría. O si uno las mira cada una, suenan bien, pero en el fondo no funcionan. Yo tengo otro ejemplo que viene de la minería que creo que aplica directamente a los temas éticos, ¿no es cierto? Cuando nosotros analizamos el tema de cumplimiento de normas ambientales en Codelco, llegamos a una conclusión muy evidente, y era que los esquemas de incentivo económico iban en contradicción con los códigos, pues los códigos te decían preocúpate del medio ambiente, el incentivo económico te decía preocúpate de producir. Digamos, ahí se juega tu bono, ¿no? Y sí, había un ponderador, me entendí, pero era mínimo. Entonces, claro, entonces, cuando lo que tú decías, la empresa te dice una narrativa que, claro, desde el punto de vista del código de ética que está colgado, ¿entiendes? En la pared del directorio puede ser muy bonito, pero en el fondo toda la práctica para abajo no es coherente. Por así decirlo, hay unos sistemas de incentivo medio pasivos que tienen un cierto cinismo, porque en el fondo la empresa se está diciendo a sí misma, no, tenemos estos estándares éticos, pero todo lo que hacemos incentiva a lo contrario, digamos, y el problema que yo veo con ciertas normas, para serte súper sincero, Lorena, yo lo viví, es que las normas se concentran muy con el maldito código, en que tú ¿tienes el código o no? Por supuesto que tengo el código. Ah, y tienes no sé qué, sí,
100 páginas de reporte al respecto, pero en el fondo es muy difícil eso convertirlo, estar seguro, y por lo tanto, perdona, el regulador también se siente tranquilo de que hizo su pega, digamos, de vigilarlo, pero en el fondo no está haciendo nada. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que tenemos esta intersección, y por eso es que es tan importante que estudiemos esta intersección, que no nos quedemos solamente en el ámbito normativo, ni tampoco solamente en el ámbito de los incentivos económicos o de cómo se hace política pública en esto, sino que tenemos que ver la mezcla, porque ahí en la mezcla suelen producirse contradicciones y cosas que no funcionan exactamente. Mira, hay una pregunta, que ya se nos está terminando el tiempo, déjame redondear con una última pregunta para ti, que varias personas preguntaron o tenían la duda de cuán pertinente era en este momento de pandemia, o sea, digamos, algunas personas sugieren en este momento hacer como normas en este respecto, como que dado lo de Cencosud y otras cosas que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Decir, bueno, ahora, bueno, mala suerte, o sea, y algunas personas incluso han insinuado acá de que dado que se van a hacer esquemas de ayuda, ¿no es cierto?, a algunas empresas, es medio inevitable, ¿no es cierto?, que vamos a terminar haciendo distintos esquemas adicionales, incluso los que ya se han hecho. Estos temas éticos deberían ir asociados a ello. Yo tengo cierta duda respecto de eso porque siento que estos son temas tan de largo plazo que no creo que tengan efectos tan rápidos, pero no sé, ¿qué piensas tú respecto de introducir estos temas de ética empresarial ahora en el momento de enfrentar la pandemia? A ver, en el contexto normativo del marco legal vigente, creo que fue aceptado de hecho, esta actualización, ¿no es cierto?, en el caso particular de la Ley de Protección al Empleo. O sea, si uno deja y piensa y confías de que en la vastedad de lo permitido, estás esperando que las empresas o los actores actúen de una cierta manera y no actúan, son las reglas del juego, tú tienes que aceptarlos. Tú quieres que actúen de una cierta manera, tienes que introducirlo efectivamente en la norma. ¿Ya? Si existe alguna otra área en la cual está ocurriendo algo similar, o sea, la labor, ¿no es cierto?, del legislador es conducir correctamente la conducta de distintos actores y que cumplan con los mínimos que, en este caso, la sociedad también exige. Esto obviamente se aleja, porque también he escuchado a algunas personas que, por ejemplo, hay que regular, ¿no es cierto?, los precios. Creo que las circunstancias actuales de los servicios, de algunos bienes de insumos, han demostrado que no hay una necesidad, porque no hay un desabastecimiento, ¿no es cierto?, que nos pueda empujar a adoptar ese tipo de normas tan invasivas. Lo descarto. A nivel ¿y cuál es la segunda parte que me dijiste, Oscar? Era primero el tema de las normas y lo otro. De los paquetes de ayuda, ya me acordé. Sí, yo creo que si efectivamente se van a desarrollar paquetes de ayuda específicos de salvataje a las empresas, yo soy de la idea de que idealmente incorporemos algunos indicadores éticos, el fondo, en esas ayudas. Creo que es una manera, además, de ir sentando más allá de lo legal. El fondo, esto es como paralegal dentro del fondo de las medidas económicas, de ir instalando conceptos básicos. No se trata de intervenir en la manera en que la empresa va a operar, pero sí conceptos que tengan ciertos grados de responsabilidad en el manejo de sus recursos respecto de sus trabajadores, de sus stakeholders. Perfecto. Bueno, vamos a ir terminando entonces. Yo quiero, primero que nada, agradecer a Lorena Piñero por esta exposición, esta charla sobre los temas éticos de la empresa, un tema genérico que tenemos en Chile, grande, importante, le pone serios límites al proceso de desarrollo chileno, ¿ah? Público y privado, ¿no es cierto? Por supuesto que tiene un cierto protagonismo ahora en momentos de pandemia y también en momentos del estallido social. Creo que fue una charla muy ordenadora, muy interesante, nos permite ir enmarcando este tema, irnos introduciendo a algunos que no lo hemos estudiado con la profundidad que tú lo has hecho. Te quería agradecer que te tomaras el tiempo. Lograste que la guagua esa que no querías que te interrumpiera, no sé a qué mesa la amarraste, digamos, pero, pero, pero fue exitoso, así que quería hacer eso y quería agradecer también a todas las personas que se conectaron y nos vieron. Tenemos más charlas, los vamos a estar comunicando por redes sociales y por distintas fuentes. Recuerden que Lorena es la directora del diploma de
ética de mercados que estamos ofreciendo en la unidad U Economía de diplomas y cursos del Departamento de Economía. Y yo los invito a mirar, a meterse en nuestro sitio web, ueconomia.chile.cl, mirar de qué se trata el curso, ver si les gusta, recomiéndenlo, si es que les parece que alguien lo necesita, aunque el mail en que uno le manda a alguien un mail y le dice, oye, creo que deberías tomar el curso de ética de mercados, no sé si comunica necesariamente lo que uno quiere, pero por favor siéntanse libres de mirar ahí y mirar también la demás, el resto de la oferta de diplomas de economía para la empresa, de políticas públicas y de economía aplicada que tenemos como Departamento de Economía. Les agradezco que se haya conectado y bueno, nos vemos en alguna de las próximas charlas que vamos a hacer. Gracias, Lorena. Nos vemos. Muchas gracias, adiós. Muchas gracias a todos por la Chao.